Hola a todos, hoy estamos en la sexta charla criptopoética con Alexander Correa. Él es gestor cultural, cofundador de la Corporación Platoedro, con estudios en ingeniería industrial, producción audiovisual y entretenimiento. Ay, no, corten comerciales, por favor. Entretenimiento en Art of Hosting. Ha participado en la coordinación, diseño y desarrollo de proyectos con incidencia en comunidades, el trabajo colaborativo en red, la apropiación tecnológica y procesos de formación. Hoy nos vamos a adentrar en procesos colaborativos, en educación de formación, también de formación, y vamos a entrar en nuevas redes de conocimiento precisamente desde nuestras inquietudes para comprender otras dimensiones del humano, de cómo a nivel de ciudad nos podemos construir y deformar. Entonces, gracias Alex por estar aquí en Bloque 79. Es todo un placer. Muchas gracias a ti por la invitación. Súper, Alex. Entonces, bueno, cuéntanos un poco de ti. ¿Qué hace Alex? Una persona con estudios de ingeniería industrial que se mete en diferentes campos del conocimiento y que vive acá en Medellín en un proyecto súper interesante que se llama Platoedro. Entonces, cuéntanos un poco de ti, qué es Platoedro también. Bueno, yo soy Alex, como ya habéis dicho, de acá en la ciudad de Medellín. Lo de ingeniería industrial fue que empecé a estudiar ingeniería industrial en la Nacho. Cuando llevaba 9 semestres estaba haciendo la tesis, me invitaron a ser asistente de cámara en una producción en la Antioquia y ahí me enamoré como de lo audiovisual. Tiré como la ingeniería y me puse como le dije al asesor que necesitaba tiempo para poder aprender de cine porque quería pues como dedicarme a eso. Entonces me fui pues como por el lado, estuve trabajando en la Antioquia en el Centro de Producción Audiovisual de la Antioquia y ahí me empecé como a meter a los cursos de Cine 1, Cine 2, las clases que tenía la gente de comunicación, Ujú. la gente que tenía clases de artes también me metía. Nunca me matriculé en la Antioquia como tal, sino que hablaba con los profes y empezaba como a asistir a los cursos, empezaba como a presentarles los trabajos. Ellos no tenían que calificarlo ni nada, pero entonces empezaron como a hacerme observaciones y ahí me invitaron como a hacer parte de unas producciones que estaban terminando unos estudiantes allá y ahí empecé como ya más metido como en el mundo audiovisual, entonces más encarretado como a hacer producciones. Estoy haciendo unas producciones para unas ONGs de acá de Medellín, que es como el IPC, Región, CEDESIS, y ahí digamos que fue el inicio de Platoedro, que en esas mismas organizaciones me dijeron, pero ustedes por qué no se forman como un colectivo o algo. Entonces digamos que teníamos siempre la idea de formarnos en un colectivo, pero no teníamos ni los recursos, ni el espacio para trabajar. Aquí en la ciudad de alguna manera pues estaban como espacios como las bibliotecas, donde a veces uno caía y se reunía, o donde uno digamos encontraba pues como espacios para ir como aprendiendo, asumiendo cosas, pero en el momento de tener un colectivo, pues digamos, hay espacios tan formales que uno tiene que llenar un formato para pedir una cámara o para pedir un salón, entonces digamos que no era como tan fluido el asunto de creación. Y siempre había estado ese deseo de tener un propio espacio con nuestras propias reglas, pero no teníamos los recursos. En el momento llegó Lina María de Estados Unidos, que es mi esposa y la cofundadora de Platoedro, y ella pone un portátil y una cámara, y con eso empezamos Con un Platoedro. portátil y una Con cámara. un portátil y una cámara, una Ok. GL2, viejita ahí. Y con eso empezamos, pues yo ya feliz, entonces yo con eso ya, digamos, empecé como a terminar unas producciones que tenía atrasadas. Y al año y medio más o menos de haber empezado como el colectivo con ese portátil y la cámara, ya estábamos como en una habitación, digamos, como este espacio que hay acá, como ya 6 personas, que habíamos invitado a otros amigos y amigas como a ocupar ese espacio, porque ya Lina entonces tenía una casa que había rentado con un amigo, y en una habitación de esas pusimos como el espacio de Platodero. Y desde el principio le dijimos a los amigos como, te cambio lo tuyo por lo mío. Entonces era como el primer, como digamos, el lema de Platodero fue ese. Entonces llegaban diseñadores, gente que también trabajaba en edición,
y lo que nosotros teníamos era un espacio con internet y unos computadores, y la gente llegó ahí, entonces al año y medio ya habíamos como 6, y nos quisimos como ir a buscar otro espacio, Lina y yo, para vivir y ampliar como la oficina, y ahí fue cuando encontramos esta casa de Plato Vedro que está ahí en Buenos Aires, y ya eso, digamos, ¿Eso fue en qué año? en el 2006. 2006. En el 2004 empezó Plato Vedro, ¿cierto? Como a finales, como por esta misma época de noviembre. En el 2006, como a mitad del 2006, ya nosotros queríamos como ampliar la oficina o el espacio que teníamos ahí, y fue cuando vimos esta casa. No teníamos ni un solo peso ni nada, pero yo dije, yo quiero esa casa, la casa para Plato Vedro. Yo eso me la imaginaba pues como, porque yo siempre había querido como una casa vieja así, pero no teníamos dinero. Y Lina, pues Lina se crió en Estados Unidos, entonces ella pensaba como que el crédito era muy fácil aquí en Colombia, y yo, no, pues comprémosla. Que es lo peor que nos puede pasar, que nos la quiten, igual no la teníamos. Y yo, no, qué chimba, vamos. Claro, o sea, en el marketing es como fake it until you make it, es como comprémosla. Total, entonces era como otra actitud, y uno aquí, pues de todas maneras, uno criado acá con tantos escasez, digamos, con tantos problemas, uno no veía como esa opción de comprar la casa como tan fácil, y además yo me imaginaba que comprar una casa costaba un montón de millones, cuando nos dieron el valor de esa casa no era tan cara, entonces yo, pero uy, qué chimba, comprar. Entonces a la final, pues empezamos como en ese proceso de conseguir la casa. Le dijimos a los dueños de la casa como una estrategia, era como les damos el 10% de lo que vale la casa, y nos dan 2 meses para conseguir el otro 50% y otros 2 meses para conseguir el otro 50%. Están casi cumpliendo los 2 meses, los 2 primeros meses, y no habíamos conseguido el dinero, y una estrategia ahí de unos comisionistas de esos que consiguen préstamos fue el que nos ayudó a llevar un gerente de un banco allá al espacio que teníamos de Plato Vedro, y nosotros como con esa pasión tan hijueputa por el proyecto, le dijimos a él qué era lo que queríamos hacer en esa casa, que no es qué, y el man era un man joven, como de 30 y pico de años, y él dijo como, uy, yo quisiera tener la pasión que ustedes tienen por lo que hacen, que yo los voy a apoyar. Entonces el man nos dio el primer préstamo para O pagar sea, la casa. tuvieron un inversionista. Digamos que fue un apoyo así desde Como el banco, un ¿cierto? apoyo Entonces desde teníamos un préstamo en un banco ya. Y con el préstamo ya teníamos como, digamos, como una hoja de vida para conseguir el segundo préstamo. Entonces a los 2 meses conseguimos. Ya teníamos la casa, y como, ay, pues, ¿y ahora qué vamos a hacer con esta casa? Ya teníamos como que llevar equipos y cosas, entonces nos tocó invertir más dinero y conseguir dinero para invertir. Y en el mayo del 2007 se inauguró la casa ya con una fiesta de una semana. Entonces ya no era solo un grupo audiovisual, sino que ya empezó como a interactuar otras dinámicas, empezaron a llegar bailarines, gente del teatro, gente, digamos, también desde la academia, interesados por la investigación también, y también gente que venía trabajando en procesos sociales, porque estábamos conectados desde antes con las ONGs. Y empezamos ahí a crecer, pero desde el inicio entonces nos planteamos como qué es lo que queríamos hacer. Queremos enseñar, listo, entonces hay una línea de formación. ¿Qué queremos? Queremos crear, queremos producir. Listo, hay una línea de producción. ¿Y qué queremos hacer? Queremos compartir todos esos conocimientos, queremos comunicar, bueno, entonces hay una línea de comunicación. Y digamos que dentro de mis conocimientos de ingeniería industrial, yo planteé como esas 3 líneas y un plan, digamos, al 2012, de lo que quería Que era como el Plato Vedro. futuro, mirando al Sí, futuro. mirando, digamos, en el 2007, que ya estábamos en la casa, al 2012, ¿cómo queremos estar? Entonces vamos a traer estas 3 líneas, y ahí nos fuimos, digamos, arrancamos. Entonces empezamos a hacer talleres, empezamos a hacer, digamos, mucho desde la producción audiovisual, ¿cierto? Con Foco Crítico, que fue, digamos, el primer taller que tuvimos, después con Moción de Claridad, que era, digamos, talleres audiovisuales, pero con un componente, digamos, muy político o muy, digamos, también muy social. Luego ya empiezan, digamos, los mismos jóvenes que empiezan a llegar a la casa a interesarse por otras cosas más allá del audiovisual, ¿cierto? Entonces empezamos como a explorar también las tecnologías, las tecnologías libres, porque entonces ahí es cuando nos pasamos para el software libre. Es un momento que también estamos ahí en Labsulab, que fue un momento donde se unieron muchos hackers como del sur global, tanto digamos de Latinoamérica como de otros lados, y eso también detonó a que Plato se pensara, digamos, también como ese asunto de empezar a indagar por la apropiación tecnológica, ¿cierto? Como, y no solamente, digamos, desde el software privativo, sino desde el software libre. ¿Qué es un que es software otra, privativo? ¿Qué es? Pues lo que son estos software como Windows o Mac, o digamos que, o software de empresas
que son software donde tú no tienes como el control, simplemente eres un usuario de ese tales. Mientras que en el software libre hay como otra actitud que enfrentas, que te enfrentas a la máquina, y más que un usuario es casi como un habitante de ese sistema. Entonces ahí digamos que también empieza Platoedro como otra línea diferente de apropiación, digamos, y de tomar la tecnología de otra manera, ¿cierto? Entonces ya el computador no lo vemos como esa cosa celestial, que Inmaculada, sí, como como algo divino, que la gente pues ni lo puede tocar, o, sí, o como veíamos aquí en las instituciones antes, que había que pedir un permiso, los súper amarrados con los candados y las cosas así, no le podías hacer nada, ¿cierto? Entonces en Platón nos empezaba como a interesar más como qué hay dentro de ese computador, ¿cierto? Como qué es lo que hace que funcione este computador, qué es lo que hay ahí, tanto desde el hardware como desde la programación. Y hay como un asunto de curiosidad, y eso digamos que ahí también detona como toda una línea también de trabajo diferente a simplemente usar estos aparatos y crear con ellos como herramientas. Y ahí también es donde se crea ya en el 2012, del 2012 al 2014 empezamos a pensar, a proyectar cómo queríamos Platoedro al 2020. Y ahí estaba Pedro Soler con nosotras, entonces ahí ya se cambió mucho, digamos, esas tres líneas que yo había pensado inicialmente, ya ahí lo que queríamos era tener programas. programas educativos o... Programas, sí. Entonces, digamos, esas líneas ya convierten en programas, lo que eran como los talleres de capacitación y esas cosas de educación, ya se llama el programa de formación. ¿Y qué es un programa de formación? Porque nosotros no ¿De es formación o de de...? formar, eso no pensábamos formar gente, sino que pensábamos más como de formarlos, porque de alguna manera en Platero siempre ha habido como un espíritu o una espinita ahí como por lo punk, ¿cierto? Como por, por romper, por hacer como contrarrestar las cosas. Entonces no nos imaginábamos como un espacio cultural donde la gente iba a tener talleres, como muchos otros así, donde aprenden desde la técnica o aprenden digamos, también desde, como desde mucho desde el oficio, sino que pensábamos más bien era como de formarlos y como sacarlos como de esa estructura de lo que plantea la academia, que hay un profesor y unos alumnos, sino que era como más otra cosa, queríamos otra cosa ahí, y era como una relación diferente del compartir el saber. O sea, que también se va generando como un conocimiento horizontal y también cómo pues desde la apropiación tecnológica se pueden generar como nuevos proyectos y las personas que estaban en estos procesos educativos tenían como nuevas ideas, era como un laboratorio, son laboratorios de experimentación, de creatividad, cómo se Sí, eso construyen lo esos han llamado de espacios. muchas maneras. O sea, en Platero en estos 18 años que vamos a cumplir, hemos pasado pues y hemos visto todos esos conceptos cómo surgen, y después cómo los cogen y los manosean y los amañan. Entonces hemos visto pues como ya instituciones como Ruta N hablando en este momento cosas que nosotros, inclusive con Unlocker o cosas que hace años veníamos indagando, en este momento son como ya los grandes conceptos en el trabajo colaborativo o el asunto de la apropiación tecnológica, pero en sí era como, digamos, en ese momento era como espacios de encontrarnos, de compartir saberes, y en algún momento pues el profesor podía ser cualquier persona, digamos, que tenía ese conocimiento, pero en la misma dinámica se giraba el asunto, y una persona que llegó simplemente a participar estaba ya compartiendo ese saber, porque de alguna manera esa es la esencia de Platoedro. Platoedro, eso es lo que significa que cada persona tiene un conocimiento y una experiencia que puede aportar a un proceso colectivo. Entonces, eso, por ejemplo, plato, edro, o sea, como hay una construcción ahí en ese, hasta el mismo nombre, ¿qué significa plato edro? Pues el nombre sale de un anime de Peter Jones que cuenta como toda la historia de Alejandro Mano, son como 13 capítulos. Uno en YouTube puede buscar el anime, se llama, algunos lo traducen como Alexander Senki, otros como Rey de Conquer, pero es como un anime que cuenta como toda la historia de Alejandro Mano con todos sus filósofos y matemáticos alrededor. Entonces aparece Aristóteles, aparece Diógenes, aparece Platón obviamente, aparecen también los matemáticos como Pitágoras, como Euclides. Entonces es muy fascinante. Y en el primer capítulo de esa serie aparece
Aristóteles todo preocupado porque Alejandro Magno no puede encontrar el platoedero porque ahí Platón guardó todas las verdades del universo. Entonces, si él encuentra el platoedero sería el fin del mundo, y entonces como toda esa película y toda la serie gira en torno pues como la historia de Alejandro con sus batallas y todo lo que sucedió, pero también como en esa intriga de cómo no va a ser posible que Alejandro encuentre el platoedero. Pero al final de la serie, en el capítulo 13, vemos a Diógenes hablando con Aristóteles, diciéndole como que todos llevan el platoedero, que el platoedero siempre estuvo ahí, que todos somos parte del platoedero, porque es ese acumulado de conocimiento que cada uno tiene y el aporte que pueda ofrecer, ya sea una batalla en el caso de Alejandro o en una creación artística en el caso de platoedero, digamos. Desde ahí sale como ese nombre, pero al fin y al cabo es como ese asunto de cada persona que llega a Plato, no importa si es artista, si es académico, si es más desde la parte comunitaria, si es más como desde la parte empresarial, de alguna manera puede aportar a ese proceso colectivo. Entonces, digamos, Plato hemos sido muy punqueros, hemos sido, digamos, un poco más rebeldes o hasta veces hasta políticos tirados hacia la izquierda, hubo una época muy panfletaria, después nos relajamos pues, y nos dimos cuenta que el arte en sí es político, no hay que llenarlo de tanto panfleto, pero de alguna manera siempre hemos estado convencidos de que los tres sectores tienen que estar para poder generar transformación, ¿cierto? Tú lo mencionas en algún momento como la empresa, la academia y el sector pues, cultural. Que sería como la triple hélice, que es como también desde Criptopoética, siento yo como que a mí me interesa y me parece como muy como para rescatar que cómo generar articulación entre la universidad, empresa, Estado. Ahora, en este momento, ya se está hablando de la quíntuple hélice, cómo articular la naturaleza. O sea, como que hay muchas capas en las cuales uno puede como abordar este tema, pero también es como esos espacios autogestionados también se articulan con el banco, que el banco aporta, que el Estado aporta cuando comienzan a postularse a convocatorias, y entonces se comienza a generar como una sinergia con diferentes actores, entonces también como cómo se construye en colectivo más allá de una postura política, o sea, hay una postura política porque como artistas, creadores, tenemos nuestras miradas, nuestras visiones, y también la investigación que permite como generar una postura crítica. Yo creo que también es como se superpone ahí en esa capa. ¿Y ustedes cómo generan esas sinergias? O sea, se presentan a proyectos, pues convocatorias, se articulan con nuevos actores. ¿Ustedes Eso cómo así, hacen? digamos, en estos 18 años, así digamos también como un aprendizaje, ¿cierto? También el hecho, digamos, nosotros desde Plato lo vemos como dos, tres sectores, como el sector privado, que es donde está, digamos, la empresa, es el sector social, que es donde están, digamos, los movimientos o digamos, también como los colectivos o los partidos culturales, y el sector público, que es donde está, digamos, como esa parte más estatal. Nosotros hemos tenido experiencia con todos y de alguna manera uno en un principio, digamos, cuando empieza un colectivo, cuando está más joven y tiene ideas, digamos, más punqueras, pues obviamente va a tener más pelea con una alcaldía o no va a querer trabajar con un grupo político o va a tener más recelo como con un empresario, ¿cierto? Hay como ciertas cosas que uno de alguna manera en su proceso de maduración se va dando cuenta pues como de cómo tener esas relaciones, ¿cierto? Y de alguna manera Plato ha tenido la fortuna de que no ha tenido que como cambiar o venderse para poder estar ahí, ¿cierto? De alguna manera siempre hemos sido las mismas con las formas de hacer, pero de alguna manera respetando también donde estamos, ¿cierto? Y siendo responsables por donde nos metemos o lo que nos comprometemos. Y de alguna manera reconocer que el otro también es importante. Entonces, de alguna manera también nos dimos cuenta que eso que llamamos horizontalidad, hay que saberlo aplicar también, porque podemos hacer procesos con una institución tan grande como el Museo de Arte Moderno, o trabajar con colectivos de pelados raperos. Pues entonces uno dice, listo, hay una horizontalidad en cuanto a ese respeto y en cuanto estamos trabajando y reconociendo que el otro tiene un valor para el proceso y para lo que estamos haciendo, ¿cierto? Pero hay que entender también que en realidad estamos como sobre una ola, como una onda.
Entonces hay algunos momentos que estamos más arriba y tenemos más recursos, tenemos más tiempo, tenemos más equipo, tenemos, digamos, las ideas más brutales para el proyecto. Hay otros momentos que puede ser que estamos más abajo en el punto de la ola, ¿cierto? Y eso nos sirvió para podernos también relacionar. A veces no puede entrar a pelear a que una institución grande se ponga al mismo nivel de uno en ciertas cosas, ¿cierto? Cuando están, digamos, queriendo tener un cierto protagonismo, porque digamos también eso sucede, qué protagonismo están dando ahí en ese trabajo colaborativo, cuáles son los pequeños intereses que hay también, porque eso sucede, ¿cierto? Eso sucede todo el tiempo en el trabajo en red. Al fin y al cabo no es que todo el mundo vaya a trabajar por una meta final y olvidarse de las pequeñas metas, sino que esas pequeñas metas tienen que alimentar esa meta final o las que todas están peleando. Entonces, digamos, cuando hemos trabajado en Plataforma Puente, Lapsulac, que son cosas donde agrupa mucha gente de diferentes colectivos o organizaciones, la experiencia nos ha mostrado es eso, como que aceptar y confiar de que el que entra ahí aporta desde lo que puede, desde lo que quiere, lo que desea, ¿cierto? Y que no le podemos exigir a todos como entrar al mismo nivel, aportar o a cumplir desde el mismo nivel. Eso ha servido como para poder tener esas Y también relaciones como para no diferentes. llenarse de muchas expectativas, porque también con ciertos proyectos hay también desde las instituciones ciertos presupuestos, entonces también es cómo mediar con Y eso. todos manejan tiempos diferentes, dinámicas diferentes. O sea, nosotros en Plato tenemos la posibilidad también, digamos, de arriesgar mucho y experimentar y ver qué pasa. Si no era lo que queríamos, pues pasa otra cosa y la analizamos. Pero nuestros riesgos no son tan altos como lo puede sentir una institucional grande, donde hay como mucho más inversión. Eso de alguna manera nos ha facilitado a nosotros y me parece como algo también importante a conservar. A veces nosotros ya, digamos, hay una necesidad de crecer, porque hay espacios o momentos donde necesitamos como tener más facilidades o recursos para poder atender los mismos procesos que se están detonando, pero a veces también es como el miedo hasta dónde vamos a crecer, porque también eso nos limitaría en la posibilidad de poder experimentar, de poder variar, de Claro, poder porque como… claro, en este momento, digamos, ustedes pueden controlar como las ideas que surjan, Es más precisamente fácil. porque esa posibilidad, o sea, de caer, o sea, de perder o todo no es muy alta, pero claro, entonces entre más crezcan, las ideas se expanden y se expanden, y sobre todo que se trabaja con creativos, entonces entre los creativos por lo general tenemos eso, como de que las ideas a veces se desbordan de lo que se puede percibir, claro, entonces como institución van teniendo esos rangos para poder… Sí, no, por ejemplo, o sea, en ingeniería industrial uno si va a hacer una llanta, uno pues sabe que es un proceso, que entran estos materiales acá, esta máquina hace esto, se demora tanto tiempo acá, es este último elemento y sale la llanta. En los procesos creativos uno también puede mirar los flujos de producción y todo, pero uno tiene que saber controlar las válvulas de escape, porque no es tan rígido como en un proceso tan Claro, es que, por industrial. ejemplo, uno en un proceso creativo lo que hace es que experimenta, se le estallan como 1000 llantas, gasta un montón de plata gastándola, tratando de Y encontrar si el uno puede, punto. y si uno tiene la fortuna de Sí, equivocarse y pillar y aprender, pues el proceso también es mucho más rico también. Y eso es una fortuna que tiene Plato, de poderse, como digamos, por eso el error hace parte del aprendizaje en Plato. Y es como también no tenerle miedo a equivocarse, porque pueden surgir más cosas ahí de la misma serendipia, ¿no? Como que ujú. uno está planteando una cosa y se descubre otra. Pero hay instituciones que no pueden darse ese lujo No, porque o manejan muchos recursos también y y también son… las consecuencias pueden ser mucho más Entonces, por graves. ejemplo, ustedes cómo generan esa apropiación tecnológica en estas comunidades acá, por ejemplo, en Medellín, con la Web3 y la blockchain. ¿Ustedes cómo van generando esas articulaciones precisamente como para escalar a ese nivel? Bueno, con Platodero todo, digamos que se ha venido dando y últimamente también todo lo que sucede ahí es porque las mismas comunidades son las que lo piden, ¿cierto? Como los mismos participantes de los procesos o de las mismas articulaciones que tenemos con otras. Digamos que hay una cosa importante para Plato, es escuchar. Entonces, digamos, yo soy un man ya viejo, yo cofundé Platodero, pero en estos momentos es supremamente importante como esas generaciones de los pequeños que están ahí en Plato. Entonces, la Manga Libre, que fue ese espacio al frente de Platodero donde sembramos estos árboles y tales,
En un inicio le preguntamos fue a los niños y a las niñas ahí del matiné, que eran los niños que viven ahí en el barrio, qué se imaginaban ahí, qué querían, sí o qué. Ellos se imaginaron un montón de cosas que obviamente pues no están, como la piscina y todas esas cosas, pero muchas cosas de las que ellos decían las logramos, digamos, construir o establecer ahí. Y era como eso, como escuchar qué es lo que quieren los jóvenes, qué es lo que quieren los colectivos que llegan a la casa, y ahí van surgiendo como los proyectos, ¿cierto? Hay una parte, entonces ahora ya tenemos son los programas, entonces está de formación, está residencias que ya es arte y pensamiento, está comunicación que ya es comunicación libre y compartida, que es toda la creación de contenidos, pero hay una parte que es, nosotros lo llamamos salvaguardia, que es como la dirección, la gestión y como la administración de la organización. Y ahí cada coordinador de programa hace parte como de esos de ese equipo también, donde estamos como buscando toda la parte como qué proyectos queremos pegarle, cuáles son las necesidades que tenemos y cómo, dónde las vamos a buscar para poderlas solucionar. Y ese, digamos, eso se alimenta mucho es escuchando a las diferentes personas que llegan ahí, los artistas, los niños de los talleres, los grupos la gente de los grupos de estudio. Eso de alguna manera es lo que alimenta el pensar, ¿no? En este momento nosotros, antes de la pandemia, entonces ya estábamos pensando cómo nos vemos al 2025. Y cuando surgió la pandemia tuvimos que acelerar muchas de las cosas que estábamos pensando para el 2025 y es lo que digamos estamos viendo en este momento. Pero siempre es eso, cómo proyectar Platodero hacia el futuro, pero en base a lo que nos dicen la gente que está O sea que es viviendo el también parche. como pues, lo que se llama la apropiación social del conocimiento, que es muy endógeno, o sea, que surge en el lugar, que no es algo que se impone como una Es muy arquitectura impuesta, natural. sino que es muy orgánico, entonces ustedes también van viendo como las necesidades del mismo espacio y sobre todo como para volver a ese lugar, esa casa, también mucho más habitable y también sus alrededores, porque ese espacio es enfrente de ustedes, entonces también es como un hijito, como de conocimiento, donde cómo se ha dado esa sinergia ahí con la comunidad, con las Pues personas. ha sido muy bacano también, digamos, la experiencia, porque en Colombia uno de los grandes problemas es la tierra, ¿cierto? Tener un lugar, su casa, tener su pedazo de tierra ahí, ha sido como el eterno problema acá, ¿cierto? Entonces, digamos, nosotros llegamos ahí a esa casa, hicimos la inauguración, una super fiesta, tales, después hicimos otro, como al año, hicimos un super concierto, entonces cerramos la calle, hicimos como un super tablado, ya pues yo no sé cuántas bandas, y ahí digamos tuvimos el primer enfrentamiento con los vecinos, y de ahí nos dimos cuenta de que nosotros éramos de ahí, o sea, esa casa era de nosotros, íbamos a ser vecinos de ellos, entonces digamos que les dijimos a ellos, no, pues vamos a conversar, ¿cierto? Vamos a conversar porque nosotros vamos a seguir haciendo esas cosas, pero no queremos generarles problemas a ustedes, porque además también ya habíamos empezado a trabajar con los niños desde el barrio, que fue como la primera entrada al asunto, digamos, de relación con el territorio, fueron los niños, que lo invitamos a ver cine ahí en Ah, la pues es que los casa. niños por lo general son los que primero comprenden todo, Claro, o y sea, son como como del asunto, pues, más natural y, digamos, sincero, es como esa relación con ellos. Y ellos, digamos, que fueron los primeros que apropiaron de la casa, los niños del barrio, de los sobrinos, hijos de muchos de los que trabajan en las ollas ahí en la toma, eran los que caían ahí al Platodero al principio. Y cuando tuvimos ese primer momento con los vecinos, el primer problema, entonces le dijimos, no, pues que vamos a hablar porque nosotros somos vecinos, o sea, nosotros, si ellos hubieran visto que nosotros estábamos era pagando un arriendo, le hubieran dicho al dueño de la casa, como no, no queremos estos peludos acá, no queremos esta bulla acá, pues pídale la casa. Pero al ser ya dueños de la casa, pues tenían que hablar con nosotros, entonces listo, llegamos como a acuerdos. Sí vamos a seguir haciendo cosas, pero en un formato donde lo podamos controlar. controlar, donde no tengamos que cerrar la calle para que la gente pueda llegar a su casa con su mercado, donde podamos, digamos, desmontar y no tengamos que quedarnos toda la noche haciendo bulla para que la gente pueda dormir. Entonces llegamos como a esos acuerdos. Y ahí empezó como, digamos, también esa relación, esa construcción de confianza también, porque era como mostrarnos también muy transparentes ante ellos de qué era lo que queríamos hacer ahí y por qué era lo que lo queríamos hacer.
algunos nos veían raros, inclusive pues hasta ahora seguro algunos nos verán raros, pero ya muchos de esos niños que empezaron ahí ya son hombres y mujeres grandes, Claro, que ya hay 16 un amor años. por el espacio, ya el sector también reconoce que hemos hecho muchas cosas, entonces ya hay como una relación, digamos, muy estrecha con las familias, porque digamos ya no son los niños solamente, porque ya van las mamás, porque al principio entonces claro, las mamás decían, pero es que los niños vienen acá, pasan muy rico, pero llegan a mi casa y en mi casa mi esposo me pega, no tengo para los servicios, o sea, en mi casa tengo un montón de problemas, pero los niños llegan acá y como que aquí pasan tan bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Entonces empezaron a llegar las mamás también y empezaron a llegar con todos sus problemas, entonces ahí nos dimos cuenta que no era simplemente por echarnos a ver cine o hacer películas, sino que también cómo solucionamos un montón de problemáticas que habían ahí. Yo no tengo ni puta idea, pues, o sea, a mí una mamá me llega con esos problemas, yo me pongo a llorar con ella, decirle que no tengo ni idea qué vamos a hacer, pero ahí empezamos como muchas de las personas que están en Plato a hacer como ese acompañamiento psicosocial y hacer como todo ese trabajo de escuchar. O sea, que ustedes vieron como la necesidad también de no solo hacer talleres para los niños, sino como para A la las población, mujeres, para la sí. población, entonces también es como una necesidad, una ¿Y qué hacemos oportunidad. ahora con ¿Qué eso? Sí. hacemos desde lo creativo? ¿Cómo le damos un giro? Es como un clic a esto, porque Y también, ¿cómo se cometimos transforma? errores, entonces claro, que teníamos, te cambio lo tuyo por lo mío, entonces le dimos a unos psicólogos que trabajan por allá en la 13, que si nosotros les hacíamos un documental, un video, ellos nos podían apoyar con las mamás de allá y con los niños, entonces ellos se fueron y ahí nos dimos cuenta que no era ese tipo de psicología la que queríamos como en Plato o ese acompañamiento, ahí fue cuando empezamos como a aprender de danzar la vida y de enfoque basado en soluciones, que es como otra herramienta de acompañamiento psicosocial, que nos parecían como más punquetas y como más chéveres, pues entonces empezamos como a aprender de eso y a trabajar. Algunos se fueron a capacitar inclusive a Perú, con otras redes que tenemos y empezamos a hacer como ese trabajo ahí ya como bacano, más acompañado y a trabajar con las mamás también. En este momento hay un grupo de mujeres que se llama Amapolas, que son mujeres de las mamás Mujeres que ya se capacitan en plato, entonces están aprendiendo sobre cosas de costura, sobre comida, en las que ya hacen como el catering de platos, son digamos como estas señoras también, y es como digamos ya, entonces hay como el programa de formación, entonces está el matiné, está el ideatorio, entonces el matiné son niños y niñas, está el ideatorio que son adolescentes, donde es un espacio para que ellas hagan lo que quieran, si quieren ir a tocarse, que vayan y de toquen, si quieren ir a experimentar, que lo que quieran, ¿no? Pero igual es un espacio seguro pues como para que ellos también hagan sus preguntas, han hecho videos, han hecho hasta cosas de moda. Después está la Hacker School, que es un espacio ya donde más intergeneracional, donde se apropia mucho tecnología, no solo digital, sino análoga. Entonces, cómo sembrar, cómo coser, cómo cocinar, también cómo eso es como programar. hay una relación entre lo high tech y lo low tech, Sí, no, eso es o es mucho muy con lo low que tech, tenga, sí, con lo que con hay. lo que tenga, porque pues nosotros somos de muchos de los barrios de acá de Medellín, que uno pues se defiende con lo que hay, antenas hechas con ollas de cocina, como el hechizo, ¿no? Como esas cosas hechizas que es con lo que uno tenga resolver, como mi cultura de MacGyver, pues entonces era como eso, pero al fin y al cabo también en el mismo proceso hemos visto como esa precariedad también es un límite para que surjan muchas otras cosas, entonces también buscamos a veces también apoyos para que pues no sea siempre como con lo que tengo, sino que a veces también poder tener más cositas. Entonces pues esta creación que es como proyectos de jóvenes que están interesados en desarrollar sus iniciativas, entonces ahí los fortalecemos en la parte administrativa, de comunicación, de gestión y esas cosas. Y está el grupo de las mamás que son las amapolas. Todo ese Las es el amapolas. programa Y de por qué formación. amapolas? Como me hace pensar la canción Pues de... eso surgió en la pandemia, que vimos que Ujú. estaban todas estas mamás en las casas, que muchas de ellas surge, digamos que su día a día está resuelto pues como en la calle
Y con la pandemia se tuvieron que encerrar, entonces vimos como la necesidad de empezar a hacer capacitaciones con ellas. Y en el grupo de Platodero estábamos pensando como en el nombre tales, y Camilo inclusive yo creo que fue el que dijo lo de las amapolas, pues por lo de las flores, pues y por lo de la importancia de eso también. Y ese nombre pegó también pues por la pola y Las por amapolas. Entonces todas es un esas grupo de cosas. cuántas mujeres. Ahí ha variado, pero son alrededor como de entre 15, 18 mujeres. Hay unas que están más apropiadas, pero digamos que eh, también depende de sus dinámicas. A veces se ven muchas más mujeres. Y está, pues, digamos, de mamás del Matinet, de ahí de Platodero, que son cerca de la casa, y mamás también del Faro, que es otro territorio donde también hemos estado trabajando. Y ellas, pues, de alguna manera son como ese cierra el ciclo de formación, porque son las mamás de los niños que están aquí al principio del Claro, es semillero. como Entonces hay como todo un asunto de trabajo con la comunidad en realidad, porque ya, digamos, no es solamente los niños o los jóvenes, sino que estamos casi metidos como con toda la... Entonces ya, por ejemplo, la semana que viene es ya Casa Abierta, donde los niños y los jóvenes que han estado este año exponen sus trabajos o exponen, digamos, lo que pasó. Y ha sido muy bacano lo de Matiné porque los papás y los tíos de los que están ahí en el barrio van a ver la exposición de los niños. Y es chévere porque de alguna manera están esperando como ese momento de diciembre también como para ver ese último resultado y bueno, pues todo lo que implica diciembre con los aguinaldos y esas claro, cosas. entonces también es como ustedes con la comunidad, cómo se articulan, pero también hay proyectos de ustedes que salen de la ciudad, o sea, como que exploran otros territorios, otras latitudes, entonces ustedes, ¿dónde han estado? ¿Qué han hecho? O sea, ¿cómo se conectan en esa red de conocimiento? Bueno, Platodero, digamos, por su estructura de financiamiento, tiene relación con redes a nivel nacional y a nivel mundial, que es, digamos, también por las agencias de cooperación que nos apoyan, que también apoyan, digamos, otras organizaciones, digamos, aquí a nivel de Colombia o a nivel internacional. Eso hace que generen redes de trabajo. Entonces, con eso, en esos intercambios, en esos proyectos conjuntos, hemos tenido la posibilidad, digamos, de trabajar con gente en Cali, en Bogotá, en Pasto, en Putumayo, que ha sido, digamos, por esas copartes que llamamos o por colectivos que están cercanos a esas organizaciones que son apoyadas por organizaciones que lo apoyan a otros. Que así, desde el principio fue así, digamos, CDS y Región y PC estaban financiadas por organizaciones de Europa. Nosotros empezamos a hacer videos para ellos, a poner el logo de Platodero ahí. Ellos empezaron a preguntar, ay, ¿quién es Platodero? Ah, son estos, entonces empezaron a conocernos. Y a partir de ahí empezamos a conocer otras organizaciones. Y para Platodero siempre ha sido muy importante, digamos, ese trabajo en redes, te cambio lo tuyo por lo mío, se ha ido ampliando y siempre entonces no es simplemente como, esta agencia me dio este dinero, lo va a gastar y ya, sino como no ha interesado como, bueno, ¿qué más hay allá de este dinero? ¿Qué más podemos ver más allá de este dinero? Entonces ahí es donde hemos tenido las capacitaciones como lo de En Perú. en Perú, lo de enfoque basado en soluciones, danzar la vida, lo arte en hosting. Yo estuve en Grecia haciendo una capacitación también por una de estas ¿Y redes. qué es Art and Art in Hosting? hosting son como unas metodologías o unas herramientas para el liderazgo participativo. Entonces son como unas metodologías que permiten trabajar con muchas personas, hacer como un trabajo de equipo o tener la participación de muchas personas para tomar decisiones o para, digamos, desarrollar proyectos. Y eso fue con Arts Collaboratory, que es una red a nivel internacional donde hay gente en Asia, en África, en Europa y en América también. Entonces, digamos que ahí nos ha facilitado no solo el dinero, sino como esas otras capacitaciones Claro, que están conectar. ahí. Y además de esas capacitaciones es también el trabajo en conjunto con esas otras organizaciones. Entonces, que hay una gente en África que está trabajando cosas parecidas a nosotros en cuanto a apropiación tecnológica, que es un Hub que está siendo muy interesados por el asunto de trabajar con plantas, escuchar
los hongos, o conectarle cositas a los bichos, o hacer bichos que suenen. Entonces empezamos como a ver como intereses comunes y empezamos a conectar, ¿no es cierto? Aquí en Bogotá hay una gente que está trabajando por el no servicio militar obligatorio, entonces empezamos como a conectar cositas de interés, ¿cierto? Y así ha sido siempre, entonces por eso nos ha facilitado de alguna manera no solamente estar aquí en lo local, y mucho, digamos, el internet ha sido una de las herramientas esenciales desde el principio, desde Platoedero. Yo me acuerdo con Lina al principio, cuando ya teníamos la casa, que íbamos a fundar ya la organización, a crear los estatutos, entonces yo era mucho mirando como colectivos de Chile, colectivos de Argentina, colectivos de España, que era lo que estaban haciendo, que se parecía como a nosotros, entonces ahí iba copiando cositas, y ahí estaba siguiendo muchas cosas que estaba haciendo Pedro Soler, y era como por internet, por las cosas que él hacía en ese momento en Hangar, en Barcelona, y era el 2006, 2007, cuando estaba como, digamos, copiando esas cosas. En el 2012 lo encontré personalmente en Perú y nos lo traemos para acá, pero ha sido eso siempre, de Plato nunca nos hemos quedado como mirando solamente aquí en estas montañas de Antioquia, sino como ¿Cómo desde las mismas conectar? herramientas, cómo podemos expandir esa curiosidad que tenemos, ese deseo por hacer cosas. Entonces, como por ejemplo ustedes en esa red, ¿cierto? Que también está muy conectada como pues con la blockchain, que es como también el trabajo en red, esta estructura. ¿Ustedes cómo entran allá a este mundo? Bueno, entonces con toda esta apropiación tecnológica, entonces nos estuvimos con el software libre, yo me acuerdo con Kalashnikov, con Klepper, pues en el 2013, 2014 que me hablaban de Bitcoin, y yo inclusive estoy en la casa de Klepper, yo vi los cosas ahí ¿Tienes minando. fotos? No Ah, vi las cosas ahí minando y todo, pero yo no lograba entender en ese momento como esa vaina, pues, y me parecía supremamente complejo como el, el descifrar el hash, ¿cierto? Como me decía, no, marica, yo no tengo tiempo para ponerme como a pensar cuál es cómo funciona ese algoritmo, que yo no sé qué. Entonces ahí, digamos que lo escuché, estuvo también alguien en Platoedero que fue este man de Bogotá, no me acuerdo cómo se llama, ¿alguien del público nos puede ayudar? Grasafio, un colectivo ahí, él también nos estuvo hablando de esto ya, no tanto del Bitcoin, sino de la tecnología del blockchain, ¿cierto? Cómo podía servir para el asunto del manejo de la información, el asunto también como de centralizar pues como el acceso al manejo de la data. Y también como que uno me pareció muy interesante, pero no teníamos tiempo, estábamos como muy dedicados también como a mantener la sostenibilidad de Platoedero, a conseguir financiación. En ese momento también fue que empezamos como a conocer estas otras redes como Ars Colaboratorio, entonces ahí a enfocarnos mucho también como ya desde el arte, ¿cierto? Como a pegarle mucho también como a la parte del arte. Y así estamos ya, pues digamos, desde el software libre, trabajando mucho pues como en la apropiación, pero no tuvimos nada ahí, como ya metido en esa tecnología que iba saliendo nueva, que era lo del blockchain y esta cosa más criptográfica. Luego, en el 2017, a mí ya sí me empezó como la curiosidad, empecé como a investigar y a mirar, pero todavía no tenía como la facilidad de decir como, es que ahí puedo minar o puedo comprar nada, sino como empecé a investigar y tales, y, y era como algo muy mío, pues, ¿cierto? Y así ha Como sido una curiosidad. como una curiosidad mía, y ahí, digamos, como empecé a estudiar, a preguntar, y cuando viajaba iba y preguntaba, mucha gente muy celosa con el asunto, algunos muy, digamos, como, no, eso es una estafa, o cierto, Una como sí, pirámide. todas esas cosas pues que uno se encuentra ahí como en el inicio, que suceden también. Pero fue en el momento ya cuando la pandemia, digamos que ya yo me senté y dije, no, pues ya tengo que como tener mi wallet, tener como, ya me meterme en este mundo, y un amigo fue a la casa y me explicó pues como cómo comprar un primer token y cómo crear mi billetera. Y ya, entonces yo ya todo entusiasmado empecé, le conté a Juan en Platoedro,
empezamos como a hablar del asunto, empezamos como a investigar cómo podíamos minar Monero, cómo podíamos, yo no sé qué hacer qué cosa, empezamos como a investigar y ahí llegó Andrés, que nos escuchó y entonces Andrés dijo que no, que él ya sabía de programación, que estaba trabajando como ya en programación ya de blockchain, en una empresa como tal, entonces bueno, empezamos como ya a armar un grupito como ya de no solo dos, ni uno solo, sino como ya de tres ahí a conversar de la cosa, compartirnos vainas y decidimos ya empezar como a vernos los jueves ahí en Platodero y ahí es como el nacimiento de un grupo de estudio, es como... Y ahí han surgido muchos grupos de estudio en Platodero, así fue con el iCoding, así fue como con toda la parte de estos cacharros de circuit bending que hacen, son como grupos de personas que se interesan por una cosa y ven un espacio donde se pueden encontrar, donde pueden parchar y preguntar, investigar y compartir, ¿cierto? Entonces ahí empezamos y el grupo fue creciendo, como más personas interesadas. En el 2021 ya pudimos como gestionar unos recursos para hacer unos talleres, entonces ya hicimos unos talleres desde pues como desde las primeras cosas de adopción, cómo crear una wallet, cómo entrar, digamos, como a manejar este asunto de la Web3 con esas aplicaciones. Hicimos otro también como para entender qué era la minería entonces con Monero. Hicimos otro como para manejar la Lightning Network. Hicimos una feria, una criptoferia en diciembre, tan como que vamos a invitar gente que va a vender cosas, pero va a recibir cripto como un experimento. Eso, algunos vendieron con su billetera, otros no tenían, entonces le cambiaba alguno, tal, otros simplemente vendían con dinero fiat normal, pero fue un experimento que fue muy interesante también como empezar a establecer como esa dinámica o empezar a tener como la posibilidad de preguntar entonces esto cómo se hace, cómo no, era bacano también. Este año ya también quisimos hacer como más talleres, seguirnos encontrando, todo esto ya empezamos como a generar los contenidos, a publicarlos en las redes y en las páginas de nosotros para compartirlo, porque era como parte también del buen conocer. Y ya yo me metí con otro protocolo que es NIR, hice una residencia y hicimos la primera ¿Y exhibición. qué es NIAR? O sea, NIR es otro protocolo, otro. Layer 1, digamos como Ethereum, ¿cierto? Pero donde ya resolvieron unos problemas que tenía Ethereum por el asunto de la escalabilidad, que entonces generaba pues como todo este asunto de mucho tráfico, de los grandes costos. Ellos crearon una Layer 1 también parecida a Ethereum, donde digamos tenían ya resuelto el asunto de la escalabilidad con los sharding y tenían unas tasas de manejo unos fees muy pequeños. Entonces, digamos que tratando de, digamos, de solucionar ese problema que tenía Ethereum. Ethereum en este momento ya es una cadena que es Proof of Stake, como es NIR, que ya había, digamos, hecho ese trabajo, más ecológica, donde no hay como tanto desgaste de energía para producirla, pero son de estas cadenas que ¿Pero a han qué se refiere surgido con más ecológica? porque no requieren tanto gasto de energía en el proceso de cómputo, ¿cierto? Sino que entonces ya llama Proof of Stake, donde ya no hace una prueba de trabajo, sino que es una validación, donde los nodos que participan en la red tienen un incentivo no por la prueba de trabajo, sino por respaldar la seguridad de la red y ser validador de la red, ¿cierto? En las transacciones. Entonces es como otra dinámica que ahora Ethereum lo tiene. Y esta cadena pues estaba desde muchas que han salido, hay miles de proyectos que están saliendo todos los días en esto de blockchain. Esta es una que salió, que digamos hay muchas aplicaciones que estaban en Ethereum que no podían digamos crecer porque era muy costoso los feeds ahí, entonces se han ido pasando para Near y digamos, ellos estaban ahí en una cosa muy chévere que era que por uno aprender le pagaban. Entonces yo me metí a unos cursos, me metí a unas certificaciones y al final de esas certificaciones puedo hacer una residencia en ese, digamos, de protocolo, donde me dan un dinero por hacer la Estudiar. residencia, ¿cierto? Y la residencia, el producto final fue una exposición de NFTs con algunos artistas que ¿Y en dónde? participaron.
En Minbase, que es una plataforma que tiene este protocolo de NIAR, que ellos antes estaban en Ethereum y se pasaron. Entonces Minbase, ahí queda, digamos, está la galería de Plato Galería, donde ya la gente que hizo el curso que yo hice para explicarles qué era NIAR y toda cosa, mintearon obras e hicieron ahí, digamos, y fue nuestra primera exposición. Y ahora estamos lanzando la segunda exposición, que es Cypher Queer, que son con artistas también ya no eran como los artistas que estaban en un taller que yo hice, sino que hicimos invitación directa a unos artistas de unos colectivos de acá de Colombia para que mintearan unas obras también en NFT. Eso fue bacano porque la mayoría no habían creado obra en NFT ni se habían acercado a este mundo. Y ya logramos, digamos, que tener la galería está en Moxila House, donde uno puede entrar y hacer como su recorrido como en 3D. Y pues fue chévere también porque de alguna manera todo esto es experimentación, ¿cierto? Entonces ya empezamos como a ver cómo es ese asunto de los artistas cuando mintean, las preguntas que tienen en cuanto al valor de su obra, ¿cierto? O también cuál es el proceso que se debe llevar después de que la obra se montea para que esto se conozca por los coleccionistas o por la gente que está interesada en comprar la obra. Fue también muy chévere la experimentación de los diferentes tipos de obras, entonces algunos que eran, pues digamos, una ilustración o una fotografía, pero también tuvimos en este momento, en esta muestra NFTs de PDF, de manifiestos, entonces son textos, o tenemos unos videos, y tenemos una que es una Aniara Rodado, el que compre el NFT de ella tiene 2 presentaciones, ella hace danza con una ruda, con una planta, entonces le hace 2 presentaciones privadas a la persona que compre el NFT. O sea que serían como los desbloqueables. Sí, entonces ha sido como muy bacano esta muestra porque ha sido como la posibilidad de experimentar diferentes formatos, de que los artistas empiecen como a conocer este territorio, a pensarse su obra en el mundo real vale tanto, en cuánto vale. Y por ejemplo, cómo se da esa transición precisamente desde una estructura que se tiene como desde el artista, como tradicional, sí, en sus dinámicas, cómo se da ese salto. Pues desde Plato es siempre como en ese diálogo, en conversación, en indagar, en generar como siempre como esas preguntas inteligentes, como las contestamos entre todas. Usamos como unos canales de comunicación para estar como en grupo, pero también hacemos como acupuntura, como cada diálogo con cada artista, porque cada artista pues también tiene sus propias inquietudes, tiene también su propio caminar. Entonces fue chévere en eso porque fue como ese diálogo, escucharnos entre todas, preguntarnos cosas. Nosotros desde Plato estábamos como invitándolas a ellas a esto, pero tampoco éramos los expertos, también estábamos como aprendiendo. Al Ministerio de Cultura le dijimos que íbamos a hacer esa cosa, pero también el Ministerio de Cultura pues ni idea de que pues puede que salir o qué, ¿cierto? Ahí estamos en un momento donde pueden surgir muchas cosas, donde también es muy variable, pero es un proceso de aprendizaje y es un proceso de experimentación que si tenemos la oportunidad de hacerlo, nos va surgiendo Claro, cosas. y también con esos recursos, con esas nuevas conexiones, también es como un laboratorio porque todos están explorando, tanto ustedes desde las narrativas, ustedes como de cómo se lleva esta pieza o esta propuesta de este artista, cómo se articula o cómo se innova también desde la cultura, porque también es como en este contexto, ¿cierto? Y por ejemplo ahí, ¿cuáles son las posibilidades que trae pues para los artistas esa incursión a la Web3, a este mundo? Pues desde la experiencia, lo que hemos visto en ese poco tiempo que llevamos y en lo que hemos vivido pues también como en DEFCON, en Bogotá y en todo lo que se ha ido desarrollando, eso está muy nuevo y cierto, hay como cosas que están sucediendo que uno yo no me atrevería a decir como bueno, que esto es para esto y eso, hay como un potencial muy grande. Yo que los artistas tienen la posibilidad de como de ampliar su mercado, de ampliar como de que le lleguen sus obras a lugares donde posiblemente ni se imaginaba.
que conozcan su obra, personas que están en otras latitudes, ¿cierto? El hecho de que haya como como un certificado o que el algoritmo de como una confiabilidad de que la obra es única, también digamos que a muchos que trabajamos en esto de las artes digitales era como el eterno problema, ¿cierto? Claro, Porque porque se se generaba podían como copiar, se podían sacar muchas cosas, este es un una total, masa. de alguna manera, yo no sé si bueno o malo, pero digamos, ese sello de que da la blockchain de alguna manera ha también detonado otra dinámica con los artistas digitales que veníamos creando pues obra y que eran muchos, digamos que no se tenía como ese reconocimiento, el poder darle valor a eso y que se pueda tener una dinámica de mercado también me parece valioso, ¿cierto? A pesar de todo, digamos, todos los vicios que están entrando de la dinámica del mercado del mundo real y pues lo normal pues de los vicios que tiene el ser humano y cómo también puede invadir este otro territorio. Pero yo creo que los artistas tienen la posibilidad de potenciar su trabajo, de mostrarse, de crecer. También está sucediendo mucha basura, pues yo creo que estamos en un momento donde pues se va a decantar, se va a mermar como las Claro, porque es cosas y va a como lo quedar lo que que está en queda. todos lados, como el junk science, también es como la ciencia Sí. basura. Todo ahí, por ejemplo, surge una pregunta como ¿cuál es el papel también que tiene la crítica desde el mismo artista como para afrontar estas nuevas tecnologías o cómo se aborda ese tema? Pues a mí me parece que la crítica es importante, siempre es porque es un punto de vista y siempre vamos a tener la necesidad de reflexionar, de pensarnos, de cuestionarnos, de evaluarnos qué es lo que estamos haciendo, ¿cierto? Y la crítica de alguna manera son ese sector, esos personajes que de alguna manera tienen también esa mirada y tienen como sus cositas. Habrán cosas pues que muy valiosas, hay otras que no valen tanto la pena, pero sí creo que esas variables son necesarias en la ecuación también, ¿cierto? Y hay unas, digamos, unos aportes muy valiosos también desde esas otras miradas. Claro, porque también siento que pues que se está como desarrollando el mercado y también se está viendo como que puede que algo tenga un valor por algo histórico, pero puede caer en un futuro. Pues también es como cuáles son los modelos que se están generando, o es el artista el que dice, yo creo que mi obra vale esto, Yo creo que eso o está eso, cambiando y digamos, o hay un control. el artista que se la crea, que esté más seguro de sí, que tenga como seguridad en cuanto a su trabajo, a su obra, e inclusive pueden imponer nuevos modelos que no están, digamos, en estos momentos funcionando y vamos a descubrir como otras cosas que tengan ahí, pero yo creo que estamos llamados a inventarnos hasta en muchas otras dinámicas de cómo le damos ese valor. Hay experiencias como Dada, que es una gente que está trabajando desde el 2017, esto los NFT son de los primeros, inclusive en la época de los CryptoPunk, Dada ya estaban haciendo cosas muy interesantes y ellos tienen una lógica de economía muy diferente a la que está planteando estos marketplace, ¿cierto? Otra relación con el valor muy diferente desde el trabajo colaborativo, desde las relaciones pues, más comunes o desde la construcción del común, diferente a esto de la especulación o hacernos ricos desde inmediatamente. Ellos están planteando otras cosas y entonces también han tenido como esa curiosidad de el token que saquen, qué valor tiene o muchas cosas también, ya digamos, yo ya tengo una aplicación que me paga por los pasos que hago en la mañana a Ok, caminar. Entonces también vamos a ver otras, digamos, otras aplicaciones que nos van a enfrentar a otras dinámicas diferentes a las que tenemos. Entonces si un artista en este momento se va a poner como angustiado o a ver a qué modelos establecidos de la dinámica vieja del mundo del arte los puede poner acá, pues posiblemente sí va a lograr muchas cosas. Y hay algunos personajes que están vendiendo y representando a Colombia, yo no sé qué, pero para mí, al fin y al cabo, tarde o temprano se van a desaparecer, no van como a hacer mucho. Y esas otras figuras que de alguna manera estén como llamados a detonar otras cosas diferentes, a apropiarse de esta tecnología, pero a detonar otras relaciones
diferentes a esas dinámicas del consumo o de la O lo especulación, que, va a ser o, la como que, o lo que la más... gente quiere ver, porque también es como el arte también de cierta forma surge desde esos espacios, también desde el anonimato, desde la pregunta, desde las inquietudes, desde tantas capas bueno, que se está también como redefiniendo todo este tema precisamente porque cuando hablábamos de la articulación de la universidad empresa-estado, que también es como la academia también está llamada a redefinirse precisamente por esos modelos de cómo se articula a estas nuevas formas y también a cómo los espacios autogestionados de ciudad como ustedes, como Bloque, Casa 3B, pues que están haciendo como esas, están generando conocimiento también para que los artistas también se gestionen, porque es esa angustia que como artistas, ¿cierto? Como, hey, ¿cómo hacemos? Como que no todo funciona como con el modelo de galería, no todo funciona Sí, con no, este son modelo, entonces dinámicas. lo pedagógico también hace clic, o sea, como, hey, cómo también generamos otras dinámicas y también educamos a la masa para que consuma, porque una masa crítica también consume arte que es crítico. Claro, no, y eso va a ir cambiando. O sea, yo creo que, digamos, en cuanto a la educación también, bueno, la academia ha sido también, pues, para mí es valioso como una herramienta. Me parece que es clave también y hay que tener claro de que van en ritmos diferentes, ¿cierto? Uno no le puede pedir a una universidad que vaya al mismo ritmo que van unos procesos sociales, que tiene una efervescencia diferente, ahí donde, pero tiene unas herramientas de análisis muy importantes que son muy necesarias también para poder proyectar, para poder tomar decisiones y cosas. Pero la educación ha ido cambiando. Pues yo me imagino que como a todos esos chinos que le entregaban computadores acá en Medellín, yo me imagino algunos de ellos un porcentaje como que tenga una apropiación tecnológica y que digamos empiecen a pillar desde estas máquinas cómo se pueden digamos generar como otras dinámicas simplemente a ser un operador de esto, ¿cierto? Algunos podrán aprender Excel, Word y tener un trabajo de oficina muy chévere, muy bacano. Habrán otros que de pronto tengan una curiosidad más allá y le pongan software libre y puede que interactúen más. Hay otros que no tengan que irse por el lado de desarrollo, sino que puedan como ver que hay una ventana para conectarse más allá de esta ciudad. Pero yo creo que mucho de la dinámica de educación ya no va a estar establecida como la vemos en las instituciones, donde hay como un pensum y un camino de acá hasta acá, donde tienes que ver como estas materias y tales. Yo ya veo que mucho de la educación y lo que tenemos que hacer mucho de los colectivos, los parches, es también como facilitar eso, uno casi que le da clic a lo que está interesado a aprender y por ahí se va y por ahí indaga. Pero lo que necesitamos es que no solamente esté, sino que hayan estos espacios de conversa, de reflexión, de retroalimentación, de poder tener una respuesta del otro lado, porque pues, la pantalla le está dando muchas cosas, pero cuando nos sentamos con un parcero a fumarnos una cerveza, a tomarnos una cerveza, o un café y a conversar de esas cosas, hay ahí otra tuerca, otro Claro, giro de la tuerca que afina más las cosas y eso es lo que necesitamos procurar en estos espacios. Entonces, yo no me veo mucho la gente, o sea, a mí me duele que la gente pague por cursos, me duele que la gente meta a una universidad 5 años, porque yo creo que la educación va a ir cambiando claro, la educación. y muchos de los programadores, desarrolladores que vimos en Bogotá, mucha gente está, digamos, en un autoaprendizaje y en un asunto, digamos, que no están obedeciendo como a estas dinámicas tan institucionales. Y yo creo que se va a empezar a ver en muchos otros campos también, porque en el mismo parte audiovisual, yo no me imagino que la gente tenga que ir a hacer 5 semestres a la universidad para salir a hacer videos. Yo creo que mucha de la gente también es como armar grupos de estudio, armar grupos de experimentación, empezar a hacer y la misma experiencia la va a exigir a uno como, no, es que ya tengo que especializar en esto, tengo que aprender de color, no, es que tengo que aprender de sonido, pero ese asunto donde uno va Como, buscando sus como intereses y a dónde cliquea uno y eso por dónde lo lleva. Y eso se va a empezar a ver en la educación. porque también es como que nos invita a diferenciar entre qué es información y qué es conocimiento, porque digamos que la información es como todo eso que llega, pero ya esa hilar fino, el pensar frente a eso que está llegando o construir ideas y
y tener esa masa Sí, crítica, que pues lo ahí atraviesa ya lo uno, atraviesa, ya ahí ya se es empieza como, a tejer conocimiento más allá de toda esa información claro. y todas las imágenes que están llegando. Entonces ahí, por ejemplo, tú cómo ves, pues como a futuro o cómo percibes No, a esa... futuro todo mal, mentira. Bueno, podemos aquí en tu Love is Lost, no vamos a en el iCloud de tu buzo, cómo podemos pensar como ese otro futuro o como así como ustedes se A mí proyectan me a gusta 10 soñar, a mí años, me gusta eso. soñar eso. Uno puede ser muy, digamos, distópico con toda la mierda que uno pilla que pasan y todas esas cosas, pero también hay como una esperanza, ¿cierto? Como que hay una esperanza ahí que uno le provoca pues seguir haciendo huevonadas y cosas. Y entonces yo sí veo como, digamos, la posibilidad de romper muchas fronteras. O sea, yo como que las fronteras se empiezan como a desvanecer porque, digamos, pues ya lo hemos visto, como tener relaciones con gente de otras latitudes, generar proyectos con organizaciones de otras latitudes, ya lo estamos haciendo. Pero digamos, en esto, con esta tecnología del blockchain, yo veo también la potencia de crear, que lo decía JJ allá en la presentación en DevSco, como esas naciones nuevas que van a surgir, ¿cierto? Donde hay como, digamos, como personajes interesados por unas causas que no necesariamente tengamos que estar en el mismo territorio, pero podemos establecer como acuerdos y poder trabajar con eso. Se va a empezar como a ver mucho. Empresas, digamos, que ya no van a estar como están establecidas en un territorio, sino que van a estar como ya regadas y su mano de obra va a estar regada, pero digamos que ya como en unos trabajos muy concretos. Lo mismo con la educación, también lo veo así como que mucha gente, obviamente, vamos a necesitar los oficinistas, gente obediente, pero es como cuando uno está en el colegio, ¿sí? Que hay una gente que es muy obediente, muy juiciosos, que entrega la tarea, hay otros que son más, digamos, más desobedientes, hay otros que son más, digamos, más tesos, pero le prestan la tarea al otro, hay otros que son más sapos, más gonorreas, hay otros que hacen los trabajos y anotan a los otros parceros para intercambio de otros intereses. Eso lo vamos a seguir viendo, digamos, en este mundo, pero ya, digamos, con un asunto muy importante que es como la construcción de tribus o de alguna manera, pues, cómo nos retornamos a esa relación con la naturaleza, ¿cierto? Que es como el gran reto, cómo esas tecnologías y toda esta relación que podemos construir con humanos no solamente se quedan En el plano en el tecnológico. plano antropoceno, pues, sino como también podemos ver cómo nos relacionamos con esos otros seres, ¿cierto? Entonces, ahí va a haber mucha, digamos, transformaciones. Pues yo ya me preguntaban por futuro y yo empiezo a soñar con muchas maricadas también. No, pero Pero es también eso, es como esa como... necesidad de volver a relacionar con la naturaleza, volver a la importancia de las comunidades indígenas, inclusive yo me atrevería a volverle a entregar las tierras a las comunidades indígenas para poder, como digamos, tener las cosas. Pero ya es como unas utopías que tengo. Pero en cuanto a este manejo de la tecnología, yo sí veo como eso, un sector que se va a hacer esa gran empresa, esos grandes proyectos, pero siempre vamos a estar un sector más underground, donde vamos a tratar de piratear o de hackear esto, de buscar el beneficio de esto para entregárselo a esta gente que no lo tiene. Entonces vamos a ver naves espaciales llegando a estaciones espaciales, pero siempre va a haber otro grupito chiquito tratando de hackear esa nave para montar inmigrantes y mandarlos para allá. O para que, sea, no sé, con siempre va a estar esos dos un lados. pasaporte Sí, falso no, eso en siempre va a medio del estar banquete como, con los super como un ruta N con gente allá juiciosa y un un colectivo más platoero underground, más opaco allá, pero son cosas que siempre van que a están ahí surgir. metidos en el computador. Sí, total, yo sí veo todo eso. No, pues maravilloso porque también, digamos que para los artistas es como nuevas narrativas también posibles que se generan para crear y hasta diseñar nuevos NFTs de futuros posibles, Sí, no. más allá del norte global, porque también estamos desde el sur global, pues aquí no, digamos, no tenemos una base espacial para poder crear No sé, estas los naves, mayas sí todavía se... no, pero podemos tener otro tipo de ¿Quién naves sabe qué con habrán hecho los hongos. mayas y todos esos Lo que pasa locos? es que ¿No? nosotros no necesitamos de pronto Pero el materiales. trabajo comunitario, el trabajo común es como, digamos, muy importante y no Eso. perder de vista, como, digamos, de alguna manera esa conexión con lo ancestral no es simplemente tomar yaje y hacer
cositas con la tierra, sino como de alguna manera pues como entender esa importancia de esa armonía, pues y como que nosotros bajarnos de ese protagonismo, porque estamos recién llegados, apenas seres humanos estamos recién llegados, las plantas, las rocas llevan mucho más tiempo y cómo empezamos como a tener una relación con ellas y cómo empezamos, digamos, a utilizar esta tecnología, pero también semejando a una relación más armoniosa con la naturaleza. Yo no sé, son como muchas posibilidades que hay también. Sí, yo también creo que pues estamos en una fase también con esto muy experimental, porque también esas tecnologías, hay algunas monedas que también contaminan demasiado, entonces también es como volver a encontrar un equilibrio precisamente como humanos, no solamente narrarnos desde el norte global y sur global, precisamente porque es que el planeta en el universo no está ubicado de esta forma, pues como que Estados Unidos arriba, Rusia, No, y todo, es la planeta Tierra sino es que una también es cosita como nomás. tenemos en el universo, estamos ubicados desde otras dimensiones, entonces también como humanos volvemos a encontrar ese equilibrio que yo creo que también ese tipo de economías pretenden eso, como buscar cómo nos humanizamos o cómo creemos en algo distinto, más allá precisamente de cómo se evalúa, porque es que esto está muy complejo, entonces como artistas, como Yo humanos, creo que es algo que habitantes. falta ahora, por ejemplo, digamos, todos estos desarrolladores, toda esa gente que está haciendo esas super aplicaciones, trabajando en programación, a muchos les falta, digamos, y yo lo vi, mucha gente que viene del norte global, también hay una necesidad, una curiosidad de cómo conectar con esta parte más humana, como con ese trabajo más como comunitario, como más de raíz, y yo creo que nosotros tenemos como esa, ese compromiso, ¿cierto? Porque estamos acá, ¿cómo hacemos ese enlace de todo ese mundo tan tecnológico, tan allá, tan superficial, cómo bajamos esos cables a este mundo, digamos, más de relaciones más honestas o mejores, ¿cierto? Pedro Soler decía, ¿cómo volvemos, cómo hacemos que los hackers vuelvan a los jardines o algo así, ¿cierto? Y es como de alguna manera estos geeks, toda esa gente nerd ahí que está con las cosas, de alguna manera también empezamos a empaparlos de estos procesos sociales, de estos procesos comunitarios y cómo empezamos también a ver en ese diálogo cómo esta tecnología puede servir para estos procesos sociales. Por ejemplo, Doing Good, que estuvo también ahí en Platodero en la semana en Medellín, son algunos que se han ido preguntando eso, ¿cierto? Como por los bienes comunes, cómo esta tecnología puede servir para los bienes comunes. Y yo creo que parte de ese trabajo nosotros como latinoamericanos es cómo empezamos a dialogar esas cosas ahí, en esos encuentros, cómo ponemos ahí el asunto indígena, cómo ponemos este aprendizaje que tienen los indígenas con esta tecnología y que puede Y salir. desde el lenguaje también, Sí, como claro, entenderlo desde lo como, profundo como también. qué cosas pueden salir de ahí, cómo poder mirar también lo de la relación de los afro y toda su historia con esto, ¿cierto? O el campesinado, cómo puede esta tecnología estar ahí con esas problemáticas. Yo creo que nosotros estamos obligados a empezar a mirar hacia allá y creo que es parte de nuestro futuro el resultado de eso. No, pues maravilloso, Alex. Muchas gracias por esta charla. También una invitación como para pensar a futuro, como desde el origen de ustedes, que desde los 2016, 2006, 2004, 2006, que estaban ya proyectándose y proyectándose. Es también como una invitación desde estas nuevas tecnologías, desde todo este mundo, como proyectarnos como humanos, como artistas, también a pensarnos desde eso sensible y pues también como a seguir gestionando, a seguir como educando, a crear como una masa crítica, una masa, a una sociedad del conocimiento, que es también como, creo como que el interés también de ustedes que se construye desde la comunidad y también a nivel global. Entonces, bueno, muchas gracias, Alex. Con mucho gusto y gracias por la A invitación. todos los que están viendo, al público, si el público tiene una pregunta.
a Bloque 79, a En Corto Taller que nos está apoyando, a los chicos ahí con todas las cámaras y la bonita energía de todos y a los que van a ver esto en el futuro y en los futuros y futuros posibles. Cuando ya de pronto esto será en 3D, en 4D, en 5K, en 20K, en no sé cuántos Ks y que seremos obsoletos. Entonces, a futuro. Cuando... Bueno, Gracias. muchas gracias. Hasta luego.